puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Buenas tardes y hola a todos nuestros seguidores. Un programa más de Luces y Sombras, una edición más. Comentamos ya cuando comenzamos de nuevo esta etapa que queríamos meternos también un poco en el tema del misterio, y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tocar un poco el tema de misterio y nos vamos a centrar en un lugar muy concreto de la geografía española. No les voy a desvelar todavía qué lugar, pero sí está claro que todos hemos oído hablar de las zonas de silencio. Tengo conmigo como siempre a Eduardo. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, o días, o días o noche, dependiendo de dónde nos escuchen y cuando nos escuchen. O sea que bueno, dense por saludados todos. Comentaba que el tema de las zonas de silencio ya lo hemos tratado. De hecho, por ejemplo, la zona del Triángulo de las Bermudas, sí, es una zona donde se le llama también zona de silencio. Entonces, bueno, yo hoy les quiero hablar de un lugar muy especial por una doble historia. Una porque precisamente es especial porque es una zona de silencio, y otra pues porque está muy cercana al lugar donde yo nací. Está en la zona de las Islas Baleares y bueno, es una zona de misterio, de silencio, donde han ocurrido historias muy curiosas, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Está claro que vivimos en un mundo plagado de curiosidades y de enigmas, que vivimos en un planeta que está lleno de misterios, algunos explicados, evidentemente, y otros no. Hemos hablado, por ejemplo, a lo largo de nuestro programa, de lo extraño que comporta, de lo extraño que parece todo lo que está vinculado con las pirámides, por ejemplo, que se encuentran además esparcidas aparentemente al azar y aparentemente sin conexión entre ellas, pero así todos se encuentran por toda la Tierra, por todo el planeta. Hemos hablado también de las civilizaciones que nos precedieron, dominando materias como la astrología, las matemáticas, y que sin embargo desaparecieron de forma repentina y sin saber exactamente el porqué de su desaparición. Y ahí tenemos a los egipcios, tenemos a los mayas, tenemos a los aztecas, tenemos múltiples civilizaciones que desde mi punto de vista nos sobrepasaban, si te descuidas, en conocimientos de astrología y matemáticas, sí, y que sin embargo totalmente se extinguieron por completo. Sí. También nos hemos ocupado de lo que podríamos llamar lugares de poder. Hemos hablado de lugares de poder aquí en las Islas Canarias. Recuerdo sí, que hicimos un programa sobre eso. Y son zonas donde casi todo puede ocurrir, a poco que se preste atención y que además se tenga la mente abierta. Bueno, podría seguir enumerando misterios y enigmas, aunque hoy nos vamos a centrar en uno en torno al cual circulan múltiples teorías e hipótesis, pero para el cual realmente todavía no se ha encontrado una explicación que abarque todos los fenómenos que se producen. Aviones que desaparecen, y sé que les va a sonar al Triángulo de las Bermudas, pero no es el Triángulo de las Bermudas. Aviones que desaparecen o acaban en un rumbo al que no se sabe cómo han llegado. Aparatos que se vuelven locos sin saber por qué. Extrañas apariciones en los cielos que, dependiendo de la época y el momento, han sido achacadas a apariciones divinas, si es en un momento de la historia bastante más atrás que ahora, que la actualidad, o en otras ocasiones mucho más próximas a nuestra época, se han confundido con objetos volantes no identificados. Es una zona donde también se dan susurros, visiones extrañas, nieblas que aparecen no se sabe de dónde, que además nos desorientan y nos confunden. Y así podríamos seguir enumerando la gran cantidad de fenómenos que se dan en esa zona esparcida, en esas zonas esparcidas a lo largo y ancho de todo el mundo, y que, como no, en la zona que vamos a hablar esta tarde también se dan.
La gente que ha estado en estos lugares habla de vacío, de silencio, de misterio, de desorientación. Así lo definen. Parece ser que los escalofríos recorren el cuerpo de las personas que se encuentran en esos sitios en cuanto se adentran, bien sea a pie o en vehículo en esas zonas. Hacía antes la comparativa con las pirámides con relación a estos lugares, y es curioso como en muchos de ellos, aunque no en todos, que de momento se sepa, de momento, la presencia de pirámides es paralela en algunas ocasiones. También los he comparado con lugares de poder, y es que posiblemente también lo sean, de una forma curiosa o más impactante, puesto que muchos de los fenómenos que se dan en estos lugares llamados de poder también se dan en estos otros lugares llamados zonas de silencio, solo que con más fuerza e intensidad que en los lugares de poder. Ya. En fin, querías hablar, vale. En fin, queridos oyentes, que el misterio está claro que está servido, como los tantos y tantos que nos rodean y para los que de momento no tenemos explicación. El misterio flota en el aire, en el ambiente e incluso en nuestras almas cuando nos adentramos en esas llamadas zonas de silencio que se encuentran repartidas por todo nuestro planeta sin que nosotros lleguemos a vislumbrar claramente que se esconde en ellas. Además, esto me está haciendo recordar que también lo hemos hablado en algún programa en el cual hemos tocado el tema del desierto. Sí. Para los más antiguos de nuestros seguidores y sí, que hayan oído el programa, o sea, recordarán que yo ya comenté que yo me crié en el desierto, yo me crié en el Sáhara, cuando el Sáhara era español. Y allí, o sea, me has hecho recordar, o sea, con cosas que has comentado, precisamente ese tema de escalofríos y silencio. Porque además es algo que hasta que no lo ves, o sea, hasta que no lo sientes en tu propia persona, no lo puedes comprender. Efectivamente. Para mí una de las cosas más sobrecogedoras que yo he vivido es el silencio en mitad de una, vamos a decir, nada como puede ser un desierto. Sí. Es absolutamente sobrecogedor. Es sobrecogedor totalmente. Mira, yo dije en algún programa anterior que iría comentando poco a poco las experiencias vividas en la zona de las Urdes. Bueno, pues una noche el compañero que me acompañaba y yo fuimos a un pueblo donde supuestamente aparecía el fantasma de un niño en la zona del cementerio. Y al margen de una psicofonía que si logro limpiarla y para que ustedes la puedan escuchar en un momento determinado y tal, lo que nos sobrecogió realmente, lo que nos asustó realmente, fue el silencio, porque estábamos muy cerca de un pueblo, en medio del campo, pero es que no oías ni un bicho ya. Siquiera. Sí, y además ahí sí voy a añadir una cosa, o sea, porque a raíz de lo que estás diciendo, y sería lo lógico, muchos pueden pensar, claro, es que no estamos acostumbrados al silencio, pero es que lo que yo cuento, por lo menos en mi caso, en el caso del silencio en el desierto, y estoy hablando, yo era un niño, y yo era un niño que me crío en el desierto. Claro, con lo cual para ti era normal. Para mí lo normal era eso. Sí. Lo anormal es el ruido en el cual vivimos ahora en la ciudad. Claro, claro. Y el silencio, digamos, habitual, porque claro, estamos hablando de hace 50 años, el silencio habitual que había en esa ciudad en concreto, que era el Aaiún, en el Sáhara, prácticamente no había coches. Sí, claro, de vez en cuando, sí, una vez al día oías el avión que llegaba de la península, vía Canarias. Vale. Pero lo que sucedía después, cuando que también es difícil, cuando no sopla absolutamente nada de viento y te sales un poco de la ciudad, no te digo que te metas en pleno desierto. No, te solamente con asomarte un poquito. Sí. Y que no haya viento, lo que no oyes. Pero sabes que está ahí. Sí, sí. A nosotros nos llamó la atención lo que te contaba de las Urdes porque para mí hay un parámetro básico en la investigación, es decir, si voy a ir a un sitio por la noche, procuro visitarlo durante el día. Sí. Para hacerme idea y tomar nota de luces que podamos observar de noche y que no sepamos qué son, distancia que haya al pueblo, si es un pueblo con mucho... Y ya de día, que está el cementerio puede estar como a 500, 700 metros del pueblo. Ya de día no se oía nada,
pero es que ni un grillo, ni un pájaro, nada. Imagínate de noche cerrada por completo, oscura, y seguir con ese silencio que molesta. Sí. Que molesta de alguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues son cosas que ocurren. Sin embargo, por ejemplo, en el llano de Ucanca, en Tenerife, a pie de Teide, lo que nosotros oíamos era un zumbido. No sé si lo recuerdas. Sí. Que era curioso. Oíamos y sentíamos. Y sentíamos, sí. Porque había momentos en el cual el suelo te vibraba. Sí, bueno, también es normal, estamos en una zona totalmente volcánica, efectivamente. Bueno, pues siguiendo con el tema de hoy, lo que les comentaba, que todos hemos leído, hemos escuchado algo de la leyenda negra de los conocidos, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo del Dragón, que está por la zona de Japón. Todos nos hablan de desapariciones, de tormentas misteriosas, de fenómenos electromagnéticos, de avistamientos de objetos raros y un largo etcétera que los convierten en los enclaves más misteriosos de la Tierra. Lo que quizás muchos no saben es que aquí en España, y más concretamente en el mar Mediterráneo, frente a nuestras costas tenemos nuestro propio Triángulo del Misterio. Ya. El islote de Esvedra, situado al suroeste de la isla de Ibiza, forma parte junto con el Peñón de Ifac, en Calpe, en Alicante, y la costa suroeste de la isla de Mallorca, el llamado Triángulo de Silencio. Además se llama así, el Triángulo del Silencio. Y es una zona de unas características similares al conocido Triángulo de las Bermudas, debido a la multitud de sucesos extraños que han ocurrido en la zona, ¿no? Porque siempre hablamos del Triángulo de las Bermudas, pero está claro que existen muchas más zonas como esa, y tenemos la casualidad de que en nuestras costas tenemos esta. Bueno, pues es verdad que es un islote de 385 metros de altura y de apenas 60 hectáreas. Se encuentra alzado como una especie de centinela, la gente dice que parece un centinela de piedra, mientras en sus entrañas, ajeno al ritmo del mundo, porque allí parece ser que pierdes hasta la noción del tiempo, descubrimos una enorme red de galerías semi-inundadas que se adentran en unas aguas tan profundas que no parecen cuadrar con las playas cercanas. Es decir, incluso hasta la configuración, tanto a nivel de superficie como a nivel de mar, de profundidad, es extraña. Tanto la forma esa que tiene como de centinela erguido ahí en medio, como esas extrañas cavernas llenas de agua que llevan a una zona como muy profunda de agua, que el Mediterráneo es profundo evidentemente, pero en la costa no tiene profundidad, no es como aquí en Canarias que das 3 pasos y ya te cubre el agua. Allí no. Bueno, se dice que el lugar contiene una enorme concentración de energía y que esa energía sería similar a la que se puede sentir en las pirámides de Egipto, en la isla de Pascua o incluso en el mágico círculo de Stonehenge. Ya. Es casi imposible conseguir una lectura clara de un compás de navegación en las cercanías de Esvedra, pues los instrumentos de navegación se vuelven locos. Lo tenemos en el Triángulo de las Bermudas también. Sí. También ocurre aquí. O se vuelven locos o directamente no funcionan. La isla es también parte de uno de los misteriosos triángulos energéticos del planeta, conocido, como ya lo he dicho, como triángulos del silencio o zonas de silencio. Bueno, la leyenda actual de este islote, que es en el que nos vamos a centrar, en el islote de Esvedra, la leyenda actual comenzó como tal de mano del padre Francisco Palau, que fue el fundador del monasterio de las Carmelitas Misioneras en la localidad ibicenca de Escubéis. San Josep, y responsable de la recristianización de la isla de Ibiza. En muchas de las obras que escribió abundan los relatos de las numerosas experiencias y visiones que este sacerdote vivió en el islote entre los años 1854 y 1860. Este fraile, este misionero, el padre Francisco Palau, nos cuenta que se veían damas de luz, una especie de figuras de mujeres llenas de luz, y seres celestiales. Evidentemente estamos hablando de 1854 a 1860, con lo cual el fenómeno ovni ahí no había empezado. Pero está claro que hoy día
probablemente ese tipo de encuentros sería un encuentro cercano probablemente con extraterrestres, más que una experiencia religiosa, supuestamente, seguramente, ¿vale? Bueno, Francisco Palau llegó por primera vez a Ibiza en el año 1854. Había sido expulsado de la parroquia de San Agustí de Barcelona, donde daba clases de catequesis a los obreros, en lo que llamaban la Escuela de la Virtud, y por lo que fue acusado de enaltecer al proletariado con ideas revolucionarias para que convocaran una huelga de trabajadores. Estamos hablando de un sacerdote. En 1800. En 1800, efectivamente. Está claro que la iglesia no quería problemas y por ello, ¿qué hicieron? Lo confinaron a esa isla, a la isla de Ibiza, ¿no? Que era el penal de toda España en aquellos años. Hoy es la isla de la fiesta y antes era el penal de España, ¿no? La isla de Ibiza. Bueno, confinado por los suyos o según otras fuentes, como por ejemplo del obispado de Lleida, desterrado por los militares. No se sabe muy bien si fueron la iglesia o los militares quienes lo desterraron, pero bueno, pasó 6 años en Ibiza y fue calumniado, vigilado, perseguido y de todo por intentar lo que vimos antes, ¿no? Que fue expulsado de esa parroquia donde intentó que meter ideas revolucionarias, que los trabajadores tuvieran mejores condiciones, fueran a huelga para pedir buenas condiciones. Y fíjate que ni se sabe con seguridad si realmente fue la iglesia o fueron los militares quienes lo desterraron de alguna manera, ¿no? Vale. Tengo que nombrar aquí a Jesús Calleja, que nos cuenta así en su libro Hadas, Guía de los Seres Mágicos de España, y dice, hablando de este sacerdote, ¿vale? Porque este sacerdote, ¿qué hace cuando lo destierran a esa especie de isla? Vivió una vida ascética y retirada. Según cuenta, tuvo una serie de visiones que en su momento él interpretó como celestiales. Y hay quienes, ya hemos dicho, lo hubieran tachado más bien de un encuentro con ovnis o con seres extraterrestres. Bueno, pues según dice Jesús Callejo en su libro Hadas, Guía de los Seres Mágicos de España, nos dice que el meditador, es decir, que este sacerdote, es visitado por su amada, que sería la Virgen, o bien es una forma que no puede definirse con rasgos perfilados. Interesándose por esta opacidad, una voz telepática le contesta: nosotros en el cielo vemos sin sombras, pero en la tierra no podéis ver las cosas divinas sino en ideas. Es decir, lo que viene a decir es que la forma él no podía definirla exactamente con unos rasgos característicos. Él pensaba que era la Virgen. No. Pero al increpar a esa visión, la contestación que obtiene es esa: nosotros en el cielo vemos sin sombras, pero en la tierra no podéis ver las cosas divinas sino en ideas. Sí. De alguna manera... Que aquí se deforma, vamos. Sí. La imagen. Exactamente. Vale. Bueno, no se desanimó el clérigo en esa comunicación telepática, ¿no? Con aquellas sombras que tenían la propiedad de alumbrar en la noche. Y otra de sus visiones la describe de esta manera: retiróse tanta luz y tanta claridad, y pude ver su bellísimo cuerpo. Vi su cabeza coronada de gloria, sus cabellos eran hilo de oro purísimo, y cada uno de ellos despidiendo luz. Todos los de la parte superior de la cabeza, tomando movimiento en un instante, se formaron en una corona, echando la luz hacia arriba y a todas partes a su alrededor. Y su cara color blanco encendido, y una voz me dijo: no mires porque es un misterio. Eran un poco vagos a la hora de decirle algo en concreto, parecen un poco vagos a la hora de expresarse, pero bueno. Pero sí es verdad que este tipo de historias las hemos tenido en Contactados, por ejemplo. Sí, y ese tipo de respuestas vagas, sin un contexto demasiado fuerte, por decirlo de alguna manera, es muy característico también en los Contactados. O sea que bueno. Bueno, pues después de lo que él consideró este testimonio de fe, porque para él eso era un testimonio de fe, es decir, él estaba convencido de que quien estaba viendo eran seres celestiales, y en especial a la Virgen. Los avistamientos se disparan, o al menos se confiesan, pues no creo que comenzasen con el místico carmelita, sino que se mantenían en silencio por miedo a ofender a la fe. Es decir,
El carmelita es quien empieza a dar testimonio de esto. Y cuando el carmelita comienza a dar testimonio, está claro que otras personas que visitaban ese islote, que pasaban por ahí, que habían tenido experiencias, también comenzaron a contarlas en vista de que el sacerdote las estaba contando. Ya. Vale. Desde siempre pescadores, por ejemplo, han afirmado haber visto pasar por debajo de sus embarcaciones objetos extraños mientras navegaban por las aguas cercanas al Verdá. Y a su vecino también a otro islote que hay, que es el Vendranel. Muchas otras personas han asegurado haber observado luces extrañas salir y entrar del agua sin poder otorgarles una explicación racional. Aquí podríamos estar hablando de OSNIs, de objetos submarinos no identificados. Claro, en aquel momento, en aquella época, en la época de este carmelita, evidentemente él lo tomaría siempre como apariciones de algún tipo vinculadas con lo celestial, ¿no? Con la fe, con la religión. Vale. Bueno, pues multitud de estudiosos del tema y psíquicos también incluso han señalado que la enorme mole de piedra es un extraordinario acumulador de energía similar al de las pirámides de Egipto. Vaya. Fíjate, los científicos todavía no lo sabían, pero ya había gente que estudiaba el tema que hablaba de la energía que se acumulaba en las pirámides de Egipto, y parece ser que en esta especie de peñasco inmenso que se alza allí también de alguna manera acumula esa energía similar a la de las pirámides de Egipto. Incluso también lo comparan con Stonehenge o con las estatuas de la isla de Pascua, ¿vale? La energía que se respira, esa especie de vibración extraña que se siente. Puede ser debido tal vez a la enorme concentración de minerales y metales, tanta que el campo magnético en torno a la isla desorienta a las palomas mensajeras y crea interferencias en los radares de barcos y aviones. Es decir, las palomas cuando pasan por esa zona se despistan por completo. Ya. Vale. Bueno, pues estábamos hablando de la concentración de minerales y metales. Y comentaba que me llamó mucho la atención el tema de que las palomas mensajeras cuando cruzan por esa zona se desvían. Sí. No, se desorientan por completo. A la vez que esa extraña energía que parece emanar de ese islote crea interferencias en los radares de barcos y aviones, llegando a afectar a corta distancia a sistemas tan tradicionales como la brújula, por ejemplo. Al parecer tú llegas al islote con una brújula y la brújula se vuelve loca. Bien, es verdad que podríamos estar hablando de que es un islote que contenga a lo mejor una gran cantidad de metal vinculado con el hierro o algo por el estilo, ¿vale? No podemos sobre la marcha decir que la brújula se desorienta por un fenómeno paranormal. Ya. Pero claro, yo puedo entender que ese fenómeno se dé en el mismo islote. Es decir, que tú vayas allí con una brújula y la brújula se vuelva medio loca. O las palomas que pasan por encima. Pero cuando ya estamos hablando de barcos que pasan a lo mejor a kilómetros del islote, pero están cerca, porque están en el triángulo que hemos dicho antes, que está entre la parte de la costa de Mallorca, es verdad, y Alicante. Ahí es donde se forma el triángulo de silencio. Bueno, pues cuando entran en esa zona también los barcos pierden el norte. Al entrar en la zona de influencia de ese lugar, ¿vale? Las palomas incluso comienzan a volar en círculos y acaban muchas veces caídas en los barcos, agotadas, porque no encuentran el rumbo que tienen que seguir, ¿vale? Por ejemplo, soltaron 1000 palomas a unos 220 kilómetros mar adentro y desaparecieron todas. No las encontraron. Ya. ¿Vale? Incluso buceadores que practicaban pesca submarina han sido testigos de anomalías en el fondo de aquella zona del mar. Ruidos metálicos, de los que ya hablamos también, de los extraños ruidos que se estaban produciendo en el Mediterráneo, y además totalmente desconocidos, que producían un eco como de estruendo en el fondo del mar, ¿vale? Que además agitaba y asustaba a los peces. Es verdad que en su momento se estuvo hablando que podían ser perforaciones que se estuvieran haciendo en alguna zona de la costa. Se habló mucho, y yo creo recordar que gente de... Igual estoy equivocada, no lo sé, pero creo recordar que gente que pertenecía a varias instituciones que estudiaban parapsicología y que estaban metidos en este tipo de historias y tal,
enviaron, no sé incluso si Cuarto Milenio, no lo sé, no lo recuerdo, eso sí es verdad, pero enviaron buzos allí con aparataje para medir, para tal, y realmente los sonidos que salían, nadie podía darles una explicación porque no la encontraban, ¿vale? Ese ruido duraba horas, era como si picaran, la descripción que hacían era como si le dieran con algo de metal en un yunque, ¿no? Como un martillo podía sonar sobre un yunque. Desde luego para estos submarinistas no era un ruido natural. Conocían o conocen a la perfección todos los ruidos marinos, tanto los submarinos como cualquier otro objeto que se encuentre en las profundidades, ¿vale? Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre la procedencia de estos misteriosos ruidos submarinos. Hay algunos que hablan de una base de ovnis en la profundidad del mar, ¿no? Y para otros el origen puede ser muy distinto. Bueno, en el verano de 2002, prácticamente era lo que yo estaba contando, prácticamente todos los medios de comunicación del país se hicieron eco de la insólita noticia que nos llegaba desde las Islas Baleares. Multitud de pescadores de zona del lugar y de turistas comenzaron a alarmarse por la inesperada aparición de unos enigmáticos sonidos metálicos submarinos que se escuchaban, principalmente las 50 millas que separan la isla de Dragonera y Mallorca, que es la zona también de Esvedra y de esa zona, ¿no? El molesto ruido, que según los testigos era similar al que haría un enorme tubo metálico que cayera al suelo, se repetía con una frecuencia de entre 3 y 7 minutos y era perfectamente audible bajo el mar, variando de intensidad en función de la profundidad, pero también, curiosamente, se podía escuchar en la superficie en los días de calma. Días que no hacía viento, que no se oía las olas, que no se oía el rumor del mar, se podía escuchar también en la superficie. Por ejemplo, Pepa Mengual, que es triple campeón mundial de pesca submarina, aseguraba en los primeros días del inquietante fenómeno que es un misterio, cito textualmente. Todos lo oyen, hay días que se nota más cerca, mientras que otros días parece provenir de más lejos, pero siempre es un ruido molesto. Para este experimentado buceador y conocedor de la profundidad marina, no me salía. No se trataría de un sonido convencional y lo describe como el estruendo de los antiguos trenes a vapor. Y están seguros además de que no son barcos o lanchas. Evidentemente, si cuando nos sumergimos pasa cerca una lancha o pasa un barco, escuchamos el sonido debajo del agua. Pero a Mengual, este campeón del mundo de pesca submarina, dice que para él eran sonidos totalmente desconocidos. Bueno, estamos hablando de todos los fenómenos que se producen alrededor de esa isla y que comenzaron con el de este Carmelita del que hablábamos antes, cuando fue desterrado por incitar a la revolución a los obreros, y que, bueno, vamos a ir viendo qué tipo de fenomenología se produce en esa zona. Estamos hablando de esos extraños ruidos en el fondo del mar. Y tenemos más testigos directos además, como un pescador que se llama Tony Carbonell, y lo detalla de la siguiente forma, y cito textualmente nuevamente. Suena como si un tubo metálico gigantesco cayese al suelo. Este ruido se repite cada minuto más o menos, y entre estos sonidos se oye algo parecido a una especie de brrr. Se oye en toda la costa norte, en la zona que da hacia la península. Su hermano, Pere Carbonell, campeón de España también de pesca submarina, también ha escuchado esos chirridos, confirmando la rareza del mismo. Un sonido como de un golpe metálico y después otro que parece como si estuviera perforando algo. Los periódicos nacionales, como ya comenté antes, se hicieron eco de todo lo que estaba ocurriendo, de todo lo extraño, de todos estos hechos, y aparecieron las primeras hipótesis, que de entrada no convencieron a muchos, pero bueno, aparecieron. Según esto, parece que todas las sospechas sobre la procedencia de este sonido apuntaban hacia las prospecciones petrolíferas de Repsol en Tarragona. Pero la empresa lo negó tajantemente, alegando que allí no se escucha ningún ruido. O sea, donde se está haciendo la prospección no se escucha ningún ruido y se oye a muchas millas de distancia. Y además decían que la distancia hasta Mallorca es demasiado grande como para que, si en caso de que esa prospección hiciera ese ruido, llegara hasta la zona de las Baleares, ¿no?
Vale, Juan Miguel Batlle, ingeniero y especialista en acústica marina del Centro Oceanográfico de Baleares, convalidó dicha hipótesis al comentar que si se tratara de un trabajo submarino a gran escala, el ruido llegaría hasta las costas catalanas, que están más cerca. Ya. Nunca jamás el ruido llegaría a tan lejos, ¿no? Según él, dice que en los 27 años que lleva estudiando leyendas y ecogramas, que son como las especies de ecografías del fondo marino, los ecogramas, dice que nunca ha encontrado un fenómeno anormal sin explicación, ya que siempre ha habido una aclaración lógica y científica, aunque haya tardado tiempo en encontrarla, pero la ha encontrado. Pero en este momento Batlle, que es este ingeniero, no puede dar una explicación a día de hoy todavía de esos sonidos que se escucharon en la zona de las Baleares. Por su parte, el Centro de Investigaciones y Actividades Acuáticas de Palma constató que solo los peces castañuela parecen percibir el ruido, puesto que son los únicos que se dispersan ante él, aunque los pescadores afirman que otras especies de peces están siendo afectados de distinta manera por el sonido. Francisco Molina del Instituto de Actividades Subacuáticas de Palma comenta que el ruido es como un golpe seco, como si una ola, rompiera contra un muro o una cavidad haciendo un sonido sordo. También desde diversos estamentos públicos, ante la alarma social que provocaron las noticias difundidas, descartaron que dichos ruidos estuvieran producidos por submarinos que navegaran de forma clandestina por la zona. Incluso un barco que navegaba por la noche en aguas de la isla de Formentera avistó un mínimo de 50 bolas de fuego de diversos colores que se aproximaron a la embarcación y lo observaron durante minutos. Incluso se han producido encuentros con seres de luz, ya lo hemos comentado antes, en las cercanías del convento de las Carmelitas de Ibiza. ¿Qué pasa? Estamos hablando de una zona comprendida entre la costa de Alicante, parte de la costa de Mallorca y la zona de Esberá en Ibiza. Y en ese triángulo es donde se dan todos estos fenómenos que estoy comentando. Bolas de fuego, palomas mensajeras que pierden el rumbo, ese extraño sonido que es cierto que saltó a todos los medios de comunicación y que se hicieron un montón de estudios. Es decir, algo pasa en la zona, está claro. Bueno, y como no teníamos que tener también un barco fantasma, como va a haber un triángulo de silencio sin un barco fantasma, pues lo tenemos. El petrolero Mar Atlántico apareció en el Triángulo del Silencio completamente desolado, sin tripulación y sin rastro alguno de presencia humana. Fue el primer caso de desapariciones del lugar y desde entonces no han cesado las desapariciones de embarcaciones y tripulantes en el Triángulo del Silencio. Estas son las típicas noticias que no salen en los medios. Siguen desapareciendo, no grandes embarcaciones, porque eso no lo podrían encubrir. Ya. Evidentemente, si un crucero desaparece en esa zona de silencio, va a saltar a las primeras páginas de los periódicos, pero sí es cierto que se sabe de pescadores que no han vuelto, de pequeñas embarcaciones de recreo que han desaparecido y no se ha vuelto a saber nada más de ellas. Sí. Es decir, también desaparecen barcos en la zona. Pero no solamente hay testimonios de pilotos o de marineros en tierra desde los años 70 del pasado siglo XX. Esa zona comenzó a relacionarse también con el tema ovni, debido principalmente a las declaraciones y actividades de un grupo de personas en la localidad de Sóller, que está en Mallorca, liderados por un contactado que era Joan Coll. Junto a algunos sucesos que tuvieron lugar por esas zonas e informaciones que circularon por la prensa en los sectores ufológicos. Vale. Aquí nos tendremos que ir a un incidente aeronáutico que ya hemos nombrado en algunas ocasiones, pero que fue espectacular. Pero antes de que eso ocurriera, este contactado y su pequeño grupo de seguidores, por decirlo de alguna manera, o de compañeros, ya habían detectado ellos y gente de la zona, de los lugares donde sucedía, un montón de extrañas apariciones de cosas, ¿vale? Por ejemplo, luces entrando y saliendo del mar o sobrevolando la zona, informaciones de detecciones en la base del radar del Puy Mayor de objetos que se desplazaban a velocidades descomunales,
presencia de entidades extrañas, aparición de huellas misteriosas dejadas en las rocas incluso, pero huellas que hoy no estaban y al día siguiente por la mañana estaba la roca horadada con esa huella, ¿vale? Pero es verdad, también ha sido testigo silencioso, o quizás, quién sabe, si tuvo una relevancia importante en uno de los casos ovnis más impresionantes de la ufología española, si exceptuamos el caso de Canarias. Es que mi corazón está dividido entre las Canarias y las Baleares. ¿Qué quieres? Les estoy hablando, como no, del caso Manises, evidentemente. Les comento un poco por encima para aquellos que no sepan de qué va el caso Manises. Tengamos en cuenta que parece que hemos dejado de hablar de la zona de silencio, pero seguimos hablando de ella. Todo esto ha ocurrido en esa zona de silencio de las Baleares, ¿vale? Bueno, el impresionante caso dentro de la ufología española, el caso Manises, comienza el 11 de noviembre del año 1979, y todo comienza cuando el avión Supercarabel, con 109 pasajeros a bordo, realizando el trayecto a Austria-Tenerife, despegó de su escala en Palma de Mallorca. Fue entonces cuando se empezaron a recibir señales de radio por el canal 121.5, canal que está destinado a las señales de socorro, ¿vale? Y que no se correspondían con el código Morse. Primer punto. Es decir, alguien estaba enviando un mensaje por el canal de socorro, pero no era código Morse. No se sabe lo que era. Bueno, dada la extrañeza de esta señal, el piloto del vuelo, Francisco Javier Lerdo de Tejada, con más de 14 años de experiencia, consulta con la torre de control y le confirman que el Servicio de Alerta y Rescate de Madrid también está recibiendo esta extraña señal y que proviene de 40 millas al noroeste de Valencia, un punto que se encuentra en plena trayectoria del vuelo Supercarabel de la TAE. Vale. El comandante decide entonces apagar las luces para prestar atención al exterior, y es cuando el mecánico de vuelo, Francisco Javier Rodríguez, ve unas extrañas luces rojas a la izquierda del avión. El comandante inicia entonces comunicación con el Centro de Control de Barcelona. Estas luces rojas estaban persiguiendo al vuelo TAE 297, hecho que no pudieron confirmar desde el radar, pero sí que fue observado por el personal de tierra mediante prismáticos. O sea, imagínate, desde tierra estaban viendo con prismáticos que un objeto estaba persiguiendo ese avión, ¿vale? Es entonces cuando queda constatado el pánico tanto del comandante Lerdo de Tejada como del personal de control de tráfico aéreo. Desde el radar militar de la base de Torrejón de Ardoz en Madrid no registraban ninguna señal ni vuelo desconocido. Sin embargo, sobre las 12:42 de la madrugada sonó la sirena de Scramble en la base de Los Llanos en Albacete, y un Mirage F1 pilotado por el capitán Fernando Cámara despegaba en misión de interceptación, pero sin información acerca de los incidentes previos del TAE 297. Es decir, Cámara sale, pero simplemente porque no sabe por qué sale, ¿vale? Simplemente han detectado una presencia extraña, pero no sabe que hay algo ya persiguiendo al TAE 297 y que esa persecución comienza en la zona de silencio desde donde despegó el avión. Bueno, nada más empezar a sobrevolar Valencia, Fernando Cámara empieza a escuchar la señal por el canal de emergencia y a divisar las luces rojas. Después de estar persiguiendo estas luces durante 1 hora y media, tiene que aterrizar porque ya no tiene combustible. El expediente desclasificado por el Mando Operativo Aéreo del Ejército del Aire Español concluye que los objetos eran de naturaleza desconocida y que pudieron deberse a ilusiones ópticas de los pilotos. Y se lanza un scramble por una ilusión óptica, ¿no? No. O sea, salen 2 cazas porque están teniendo ilusiones ópticas los pilotos. Bueno. Sí, y alucinaciones en comandita, la gente que desde tierra los ve... Exacto, con el prismático, efectivamente. Bueno, pues se da la circunstancia particular de que fue al estar justo encima de ese gran roque de Esvedra, de ese peñón de Esvedra, cuando el comandante avistó ese aparato no identificado en rumbo de interceptación o de colisión. Ya. Es decir, esto sucede sobre Esvedra, es donde comienza realmente la historia del TAE 297, que ya para mí es tan familiar, lo del TAE 297. Bueno. El 12 de noviembre del año 79, el día después del incidente Manises,
el fotógrafo Pep Clement consiguió unas fotos que al cabo de 48 horas le requisó el Ejército del Aire. Eso sí lo sé, yo he hablado con Pep Clement y sé que se las requisó la policía, el Ejército del Aire. Fue visitado en su domicilio y sin más explicaciones, un capitán acompañado de un grupo de soldados armados se llevó los negativos referentes al sujeto ovni relacionado con el caso Manises. Según lo describen, era una enorme esfera de color naranja y de unos 2 kilómetros de diámetro. Estamos hablando de algo muy grande. En su exterior había muchos puntos luminosos que se movían insistentemente. Parecía una especie de átomo y todos los componentes del átomo girando alrededor. Esa imagen típica del átomo no. Permaneció durante mucho tiempo y después se difuminó. Las luces se fueron una para cada lado. Dichas instantáneas se obtuvieron pocas horas después del espectacular incidente Manises. Es decir, que después del incidente Manises, después de que la OVNI acompañara hasta el TAE 297, que lo fuerza a aterrizar en Valencia, en el aeropuerto de Manises, en Mallorca, en la zona de Sóller, se estaba viendo esa otra cosa. Ese otro objeto también, que es al que Pep Clement saca las fotos. Vale. En el año 1998, el teniente coronel Pedro Crespi comenta la existencia de una base submarina en esa zona. Una base extraterrestre, supuestamente. Y dice que esta área se corresponde con una de las 12 zonas de aberraciones geomagnéticas de la Tierra. Según sus palabras, parece ser que mar adentro, en aguas Baleares, se encuentra posiblemente una base submarina a la altura de Sóller, en la isla de Mallorca. Esa base submarina ahora ya no se utiliza, pero existió. Todo ello es muy interesante porque nuestro Triángulo del Silencio forma parte de las 12 aberraciones geomagnéticas que existen en el planeta Tierra. Esta declaración hicieron que se le abriera un expediente militar y que fuera trasladado de destino en el que se encontraba en el Puy Mayor. Ten en cuenta que el Puy Mayor es el pico más alto de la isla de Mallorca y fue el primero que recibió la incidencia del tema del OVNI del caso Manises, ¿vale? Y este señor es un militar que habla de una base submarina en toda esa zona de silencio, ¿no? Bueno, evidentemente, expediente y fuera. Es lo que suele suceder. ¿Qué es lo que suele suceder cuando hablas siempre, de algo que no interesa? Exactamente. En eso, los curas saben mucho de eso, de cambio de destino y fuera, ¿no? Ya está. Ya hablaremos de eso en otro momento. Bueno, existe la teoría de que ese místico islote de Esberra alberga bajo sus aguas una base de objetos voladores no identificados, es decir, de ovnis. Bueno, está claro que a la isla no solamente fue ese monje carmelita, que no solamente van pescadores, que no solamente van... También algunos psíquicos y parapsicólogos lo han visitado. Dicen que, como decíamos al principio, para ellos la enorme mole de piedra es un extraordinario acumulador de energía, muy parecido al de las pirámides. Y esto ha llevado a pensar a algunas personas que los objetos no identificados avistados en los alrededores del lugar en los últimos años se desplazaron hasta la zona para aprovechar esa energía o incluso esconderse en esa zona de aguas profundas y extrañas, porque repito, no es normal que pegado a la costa el agua tenga tanta profundidad en el Mediterráneo. Hay quien dice que en ese deshabitado islote en el que apenas existen unas pocas especies vegetales, dado el nivel de salinidad del aire, la concentración de minerales y metales es tal que el campo magnético en torno a la isla desorienta a las palomas mensajeras, como ya hemos dicho, y que evidentemente crea interferencias en los radares. Es decir, podría haber una concentración de minerales y metales que alterara el campo magnético de la zona. Pero hay veces en que parece que eso puede ser lo cierto y otras veces que no, porque, por ejemplo, yo puedo entender que lo que decía antes, desoriente a las palomas mensajeras, altere la brújula, que los psíquicos noten esa energía cuando están en la isla o muy cerca de la isla, cuando estamos hablando de un avión que a lo mejor va a 9.000 pies, a 10.000 pies, muy lejos de la isla, ese efecto ya es mucho más difícil que se produzca, igual que un barco que esté a no sé cuántas millas náuticas del islote, pero sin embargo sus aparatos también dejan de funcionar. Entonces, bueno, por eso la explicación queda un poco en el aire. Podría explicar fenómenos que suceden en la misma isla, pero no los que suceden en zonas más lejanas, ¿vale?
Bueno, está claro que una obra de misterio siempre ha rodeado a Esberra. Hace miles de años Esberra y el pequeño islote de Esventranell estaban, según parece, unidos, los dos islotes, y estaban unidos a la isla de Ibiza. La leyenda dice que después fueron separados para que Esberra pudiera servir de protector a la isla de Ibiza. Es una leyenda, ¿no? Que dice que esos dos islotes se separaron y entonces el islote de Esberra, que es el más alto, el que es una especie de peñasco inmenso, se separó para poder proteger a la isla de Ibiza. Está claro que nos encontramos como siempre, con un capítulo de Una zona de silencio donde no hemos contado nada nuevo. Me explico. Lo mismo pasa en el Triángulo de las Bermudas, lo mismo pasa en el Triángulo del Dragón, lo mismo pasa en el triángulo que hay cerca de aquí en las Canarias, también con las Islas Azores. Es decir, es siempre... Además, es curioso cómo estos lugares están repartidos a lo largo y ancho de todo el mundo. Sí. Y todavía no se ha encontrado una explicación plena, científica, que desmitifique cualquier otra teoría vinculada con la parapsicología, o al menos con la ufología o con... Igual se ha encontrado, pero de luego no se ha hecho pública. Ah, no, por supuesto no se ha hecho pública, evidentemente. Y eso es un poco lo que les quería contar esta tarde sobre el tema de Esberra. Y ese triángulo que recuerden que abarca la costa, parte de la costa de Mallorca, una zona de la costa de Alicante y este peñón, este peñasco de Esberra. Sí. Bueno, pues hasta aquí llega lo que queríamos contarles esta tarde sobre esos triángulos de silencio, en concreto este situado en el Mediterráneo y que pertenece, por supuesto, a España. Es decir, estamos hablando de que tenemos nuestro propio triángulo de silencio, uno en el Mediterráneo, además encima, para más Inri, tenemos uno en el Mediterráneo y otro en el Atlántico, o sea que tenemos para elegir. Pues creo que no hay nada más que contarles, es que simplemente, como siempre, darte las gracias, Eduardo, por hacerme compañía aquí a mi lado y comentando las cosas conmigo. Y como no, darle las gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Les repito lo mismo de siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta la próxima edición de Luces y Sombras.